Bueno, como les había avisado, ¿no? Que iniciamos la clase a las 19:10, pero que por ahí podían ir conectándose antes para ir ganando tiempo también. Eh, y la vamos a continuar hasta las 21:10, que nos hemos quedado un poco más a veces charlando con alguna consulta y demás, nos hemos eh, compenetrado con la clase o con algún tema en particular. Eh, para adelantar por ahí los momentos de la clase de hoy, en un primer momento vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Vamos a ver algunas partecitas donde ya comenzábamos a trabajar con algunas fórmulas y después continuaremos con la clase que está preparada para hoy, que es capital agrario, donde entra el manejo de los toros, que es uno de los capitales más importantes en la cría bovina. Eso fue lo que mandó hoy. Exactamente. Así que bueno. Eh, ¿Cuántos tenemos? Hay 20 participantes, por ahí está faltando alguno más. Hay una compañera avisó que se conectaba y media. Eh, Algunos se deben estar conectando. Bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Cómo les ha ido con la actividad? Bueno, con sus cosas. Eh, con alguna lectura, Bien, con profe, yo alguna... tengo un problema con la plataforma. ¿Cómo? He tenido muchos problemas con la plataforma, la verdad. Ah, Macarena, estaba hablando. Sí, pero es el problema de mi celular, porque ya creo que ya está medio viejo y bueno, debe ser eso, porque nada, me ayudaron las chicas de ahí, las chicas del curso, digamos, que no me sale el nombre, Manuela creo que se llamaba. Sí, Me sí. ayudó con el tema ese, y bueno, pude entrar desde Google, pero la verdad que ya la aplicación no me funciona, así que bueno, entro Ah, desde la compu una porque genia, Manuela. no, no, Sí. sí, no me funciona, así que he tenido un montón de problemas con ese tema. Bueno, lo importante es no aflojarle, seguir adelante y tratar de ir sorteando las complicaciones que van apareciendo. Bueno, cuando comencé el curso estábamos en pandemia, ya como un poco terminando la pandemia, ¿no? Y bueno, yo la verdad que también tenía un montón de complicaciones para conectarme, me acuerdo que cambié la computadora, seguía teniendo problemas. eh, bueno, pude hacerlo, ¿no? Porque eh, los elementos tecnológicos están carísimos últimamente. Después probaba de conectarme en otro lugar, me daban la sede de Azul para conectarme, probaba, así que bueno, con bastantes complicaciones, pero siempre haciendo el esfuerzo de poder seguir adelante con las clases. Así que bueno, es más, tuve que cambiar la empresa de internet porque la otra empresa no me servía para hacer las transmisiones en vivo, se cortaba mucho. Así que por eso te entiendo, porque bueno, no nos pasan, ¿no? Y más a veces cuando están en el campo, se complica más todavía. Así que lo importante es que sigan avanzando, ¿sí? El otro día también un compañero ahí me pedía, tenía más o menos el mismo problema, me pedía la actividad, pues no podía entrar. Así que lo importante también es eso, ¿no? Que tienen un grupo de coordinadores increíbles, coordinadoras increíbles
que van a estar ahí para darles una mano, para que no aflojen, no bajen los brazos y sigamos adelante, que ya han podido atravesar la primera parte de- del curso, ¿no? De la unidad uno que es importantísimo ya haber avanzado y llegado hasta acá. Profe, buenas Profe, tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Manuel? Emanuel, Richard soy, ¿se acuerda más como Richard? Ah, perfecto. Sí, Richard, por sí. si me atreví a hablar, yo no, a veces miro, no hablo, no participo, a veces tengo varios problemas. En el caso mío, viste, usted me ayudó mucho con la coordinadora Manuela, Una genia, Manuela, las chicas una genia, y yo, sí. sí, por lo menos pude resolver todos los problemas, lo hice antes de ayer cuando me recuperé del problema, estaba enfermo. Y yo estaba más atrasado como en la actividad 3 estuve, pero gracias a ustedes me ayudaron mucho. Para eso estamos, Richard. Sí. Bien. Bueno, por eso no me... Bueno, no, nada que agradecer por mi parte. Bueno, Profe, sí, una de las cosas que también que pasa, también que usted lo había dicho en la primera clase, que yo no me acordaba, que era que vos tenés que ir entrando cada vez que usted sube un archivo, hay que entrar y abrirlo también, porque a mí me pasaba que como yo copio, yo los trabajos los hago según lo que yo copio, no entro generalmente a ver los PowerPoint. Pero ¿qué ajá, me pasaba? No me dejaba seguir avanzando. Y yo pensé que tal era mi cual. teléfono, porque también es viejito. Entonces yo siempre pedía a las chicas del grupo si me podían pasar el Power del otro día para completar alguna cosa. Y hoy no me dejaba hacer la actividad, no me dejaba hacer la actividad y le pregunté a la chica y me dijo, claro, ella entró y claro, dice, Mili, tenés todos los archivos sin entrar, sin ver, sin descargar. Entonces eso también es uno de los problemas que usted lo había dicho, pero yo no me acordé, sinceramente. Está, sí, sí, los cursos anteriores ha aparecido ese problema, entonces por eso sí aclaraba o les aconsejaba que vayan abriendo todo. No es como tildar, no sé, supongamos que la clase grabada, a lo mejor no necesitan verla porque tomaron todo el apunte, porque leyeron todo, por lo que sea, pero igual es como que hay que cliquear, digamos, ¿no? Abrir para que el sistema tome que como que ustedes la pudieron ver, ¿no? Sí, sí, exactamente. Esa es la idea. Eh, Profe, una consulta. Buenas tardes a todos. buenas Hoy, tardes. hoy terminamos de ver todo lo que es la clase 6. Sí, exactamente. Estoy, a ver, ahí compartiendo pantalla. Ahí vamos a subir un poquito. No recuerdo dónde quedamos. Vamos a hacer así para no atrasarnos, porque eran 38 páginas la clase 6. Como les decía, ¿no? Que juntamos un poquito de contenido para poder meter seguridad e higiene, que era importantísimo. Sí. Matías, Entonces, sí, sí, hola, buenas tardes a todos. La voz Andrea, Matías, ¿cómo va? bien. Sí, sí, en las 6 es como que adelantaste bastante, llegamos hasta las instancias últimas, pero sin aplicar la fórmula que íbamos a ver hoy con vos para saber cómo aplicarla. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Llegamos hasta por acá, mira, ¿no? Les hago un pantallazo rapidísimo de lo que vimos y nos ponemos a ver las formulitas e incluso cómo llegar a hacer algún cálculo para después ya pasar a la parte de los toros. ¿Sí? Estos son unos conceptos que habíamos visto. ¿Sí? Capital de explotación. Bueno, vimos un poco las clasificaciones
de capital, clasificaciones de gastos también, ¿sí? Hablamos de los distintos tipos de capital, capital de trabajo, los activos, y después habíamos pasado a la forma de evaluar el capital. Bueno, ¿por qué es importante evaluar, ¿no? Dar valor a ya sea algo o nuevo que tenemos o algo usado, ¿no? Para saber una de las cuestiones importantes en todo proyecto de inversión es el costo de oportunidad, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿sí? El costo de oportunidad es ese costo de lo que dejamos de ganar en una actividad, por ejemplo, para ganar en otra, ¿no? O lo que podríamos ganar con ese dinero que invertimos en una máquina, en una herramienta, en una instalación, ¿no? Y lo dejamos de ganar invirtiéndolo en otra cosa, ¿no? Un ejemplo muy fácil es si tenemos 100.000 pesos, supongamos, ¿sí? Tenemos 100.000 pesos, lo ponemos en un plazo fijo mensual, que ni idea ahora cuánto está la tasa de interés, vamos a suponer que es un 30%, ¿sí? 91, profe. ¿Cuánto? 91. ¿91 anual? Sí, anual, sí. Sí, sí. Perfecto, bueno, ahí está, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Eh? Acá la muchachada me parece que ha hecho algunos plazos fijos, me parece bien. Bueno, después vamos a charlar a ver si conviene, no conviene, cómo es la realidad del plazo fijo. Lógicamente que conviene, por supuesto, antes que tener la plata guardada en la casa o en la caja de ahorro, por supuesto que conviene, pero vamos a hablar un poco de ese costo de oportunidad. Perfecto, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos 100.000 pesos y a fin de año, ¿no? Con un 91% anual, vamos a tener 191.000, ¿sí? Sería 100.000 de capital más los 91.000 de interés, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tasas de interés muy altas en estos tiempos porque, bueno, la inflación es alta, ¿sí? Y además de ser alta la inflación, también es alta la devaluación, o la pérdida de valor del peso, ¿no? Que si hablamos en términos económicos, podemos decir que no es que aumenta el dólar, sino que en realidad el que baja es el peso, el que pierde valor es el peso, ¿sí? Ese es uno de los conceptos importantes a tener en cuenta. Entonces, nuestro peso se va devaluando, como todos sabemos, ¿sí? Bien, entonces podemos decir, bueno, si invierto 100 y a fin de año gano 91 de interés, obtengo 91 de interés, entonces yo voy a tener que decir, bueno, para invertir en una actividad, voy a tener que tener en cuenta eso, ¿no? Yo voy a dejar de ganar con esos 100.000, voy a dejar de ganar 91.000 sería para poner esa plata en una inversión, para sembrar, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O para, no sé, la cría de animales, supongamos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que voy a dejar de ganar ese dinero en un plazo fijo para empezar a ganar en un determinado cultivo agrícola, ¿no? Eso sería compararla con un plazo fijo, ¿no? Entonces ese sería el costo de oportunidad. Lo que dejo de ganar en una actividad para comenzar a ganar en otra, ¿sí? Por lo general, en los cálculos que vamos a utilizar, que vamos a realizar, vamos a utilizar un tipo de cambio, vamos a utilizar el dólar. No es porque amemos tanto a Estados Unidos ni nada por el estilo, sino porque es una moneda que, si bien tiene inflación, también hay inflación en dólar, sin embargo es un poco más estable, o una de las más estables, ¿no? Entonces por eso está dolarizado, y para tener más o menos una orientación, vamos a hablar de precios en dólares por lo general.
Entonces, el costo de oportunidad es lo que dejo de ganar realizando una actividad para invertirlo en otra, por ejemplo. O lo que dejo de ganar si compro una máquina, supongamos, ¿no? Yo hago no sé, la pulverización. Vamos a suponer que hacemos la pulverización, queremos hacer la pulverización. En vez de pagarle a un tercero, compramos el pulverizador, el mosquito, como les decimos, ¿no? Bueno, esa inversión, ese dinero que invertimos en el mosquito, tiene un costo de oportunidad, porque ese dinero lo podríamos haber invertido, por ejemplo, como decía, en un plazo fijo o sembrando o lo que sea, ¿no? Entonces yo dejé de ganar en otra actividad, dejé de poder invertirlo, de disponer del dinero para invertirlo en otra cosa y lo invertí en el mosquito. Podemos decir un capital inmovilizado. Entonces, por eso evaluamos el capital también. ¿Me explico más o menos? Sí, ¿Se entendió Sí, pero lo de costo de oportunidad? Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí acá lo que veíamos entonces eran distintos conceptos, ¿no? De la evaluación de bienes, los bienes de capital, los bienes de consumo. Dentro de los bienes de consumo teníamos los duraderos y los no duraderos, ¿sí? Los duraderos que van a durar más de un ciclo, de un año, ¿sí? Los no duraderos, podemos decir que se consumen, que son, por ejemplo, los que demandan las familias, ¿sí? Empresas, gobiernos, etcétera, ¿sí? Los alimentos, medicamentos, artículos de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá veníamos entonces con algunos conceptos que no es ni más ni menos que reforzar lo que habíamos charlado un poquito en la clase anterior. Pero llegábamos acá. Esto es donde nosotros nos tenemos que detener un poquito más para poder llegar a realizar los cálculos de evaluar el capital, de los bienes, de poder calcular, por ejemplo, el desgaste o la pérdida de valor, ¿sí? Es fundamental calcular también, tener en cuenta la pérdida de valor de los bienes, de las herramientas, ¿sí? De los rodados, ¿no? Que los vehículos, las maquinarias, ¿sí? De los reproductores machos, reproductores hembras, porque en algún momento vamos a tener que reponerlos, ¿sí? Entonces, si tenemos un tractor, se nos pone viejo porque se desgasta, ¿sí? O pierde valor porque salen otros mejores, con mejor tecnología, ¿sí? Entonces, en algún momento vamos a tener que reponerlo y tenemos que tener en cuenta ese costo para la reposición de ese bien, de ese tractor en ese caso sería, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo que pongo siempre es el taxista, ¿no? Supongamos que el taxista trabaja con su auto, hace miles y miles y miles de kilómetros, ¿sí? Con el ingreso del taxi va a pagar los impuestos, va a pagar un monotributo, va a alimentar a su familia, va a cambiar las cubiertas, va a pagar el combustible, etcétera, 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 ¿sí? Pero con el transcurso de los años supongamos que el auto en las óptimas condiciones tiene una vida útil de 5 años o 10 años, vamos a suponer 5 años, porque si se usa todos los días durante muchas horas, no quiere decir que a los 5 años ya el auto no sirva más, ¿no? Sino que va a tener mucho más desgaste, entonces va a tener que empezar
a invertir para empezar a cambiarle repuestos, que se empieza a romper, empieza a quedar parado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bien, ese taxista tiene que tener en cuenta que a los 5 años va a tener que cambiar el auto, ¿sí? O a los 5 o a los 10, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Entonces tiene que tener en cuenta ese desgaste que va a tener año a año, esa pérdida de valor que va a tener año a año, porque si no, llega al 5.º año y se queda sin auto. Entonces pierde el capital de trabajo. ¿Sí? Ese es una de los ejemplos por ahí más simples y fácil de comprender. Ahora con un toro, bueno, si tenemos un toro de una vida útil de 5 años, compramos el toro, lo empezamos a usar y también tenemos que tener en cuenta que año a año se va a ir poniendo viejo, lo vamos a poder vender a valor carne, pero va a haber que volver a comprar un toro nuevo. Entonces hay que tener en cuenta ese desgaste año a año del toro, el envejecimiento, ¿sí? Esa pérdida de valor del toro, para poder reponerlo, llegar a ese 5.º, 4.º, 5.º año y poder contar con el capital para reponerlo. ¿Está? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Sí. buenísimo. Entonces, uno de los conceptos que tenemos es el valor a nuevo de un bien, ¿no? Valor a nuevo, van a oír hablar también de valor de origen, ¿sí? Es ese bien, el costo de ese bien nuevo, cuando hablamos de un bien, podemos decir, por ejemplo, un tractor, un toro, un auto, una casa, algún mueble, alguna computadora, lo que sea, ¿no? Lo que nosotros queremos valuar, ese capital que nosotros queremos valuar. Bien, entonces dice, es el valor que tiene cada rubro del capital si el mismo fuera adquirido en el momento de efectuar los cálculos. Entonces, como si recién lo comprara, ¿sí? Ese es el valor a nuevo. O lo pueden también en alguna bibliografía ver como valor de origen, ¿no? Que es, tiene la definición que es un poco eso, ¿no? El bien nuevo, por ejemplo, un auto nuevo, ¿sí? El valor de ese auto nuevo, pero además también tenemos que tener en cuenta en el auto, sería el acarreo, el patentamiento, ¿no? El valor del auto listo para poder usar. Con una máquina podría ser lo mismo, ¿no? El valor de la máquina lista para usar, con su acondicionamiento, su instalación, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice, o sea, es el precio del mercado de un bien de idénticas características al que se quiere dar valor, pero en estado nuevo, ¿sí? Dicho valor es importante para determinar la cuota de depreciación. Esa cuota de depreciación es, como les decía anteriormente, esa amortización, esa pérdida de valor por deterioro, obsolescencia, ¿sí? O desgaste. ¿Sí? Ese valor que el auto del remisero va perdiendo año a año o que el toro va perdiendo año a año, ¿sí? Bien, y tenemos distintas formas de calcular, ¿no? Acá tenemos una forma, el Brasi, así lo llamamos, ¿sí? Pero vamos a tener, después vamos a ver que tenemos otras formas de evaluar el capital usado y el desgaste del capital. Bien, entonces, una de las formas es el Brasil. Dice que es el valor residual activo y circunstanciado, ¿no? En el momento. Dice, es el valor de un bien en un momento determinado de su vida útil. Depende del estado de conservación del bien
según el uso que tenga, por lo que de él depende su vida futura probable y del tiempo transcurrido. Bueno, una de las particularidades de esto es que el BRASI tiene en cuenta el estado de ese bien tiene en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor, no sé, un alambrado puede tener varios años, pero estuvo bien mantenido y está como nuevo, entonces no es lo mismo. Vamos a poner, no es lo mismo un alambrado que tiene 10 años de antigüedad y está en perfectas condiciones porque se le hizo un mantenimiento, porque no se usó, porque no hubo animales, pero además la calidad del material conserva todas las características de un alambrado nuevo, con otro que también tiene 10 años, pero supongamos que, no sé, estaban los toros que la rompían, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, esos alambrados, por más que tengan el mismo valor a nuevo y la misma cantidad de años de años de antigüedad, ¿no? Podríamos decirle, uno va a tener un mayor valor que el otro, ¿sí? Eso es lo que tiene en cuenta el BRASI. ¿Sí? Lo mismo, si hablábamos entonces de los autos recién, no es lo mismo el auto de un taxista, de un remisero que anda todos los santos días, que el de otra persona que lo usa solamente para salir a pasear algún fin de semana. ¿Sí? El desgaste va a ser diferente. Bueno, además, cuando veamos las formas de amortización, vamos a ver que hay un montón de formas de evaluar ese desgaste, no solamente en el tiempo, sino en el uso, en kilómetros, horas de uso, kilogramos transportados o unidades producidas. Bueno, ya vamos a ver qué distintas formas de amortizar o de calcular ese desgaste, esa depreciación. Entonces, el BRASI dice se aplica a los bienes que tienen una vida útil limitada y duran más de un ciclo productivo, es decir, aquellos bienes que devengan un monto llamado cuota de depreciación, ¿no? Esa amortización, como les decía, que van perdiendo valor, pero que duran más de un ciclo productivo, ¿sí? Son bienes durables. Dice, no se incluyen dentro de este tipo de bienes, dice, ni la tierra, ni las mejoras extraordinarias, ni la vida útil, perdón, ni las mejoras extraordinarias que se incorporan al inmueble por tener vida útil ilimitada. Sí, eso lo charlábamos en la clase anterior también, ¿no? La tierra entonces no va, no, si bien la tierra se puede desgastar, perder nutrientes, ¿sí? Perder algunas propiedades agronómicas, por ejemplo, con su explotación, no para la contabilidad no se deprecia, ¿no? Al contrario, la tierra se va incrementando el valor. Las mejoras extraordinarias, un camino, por ejemplo, tiene un costo de mantenimiento, pero no tiene una cuota de depreciación porque tiene una vida útil ilimitada. Lo mismo pasaría con un canal, por ejemplo. Bien. Bueno, y acá habla también de los animales de renta, alquiler, que se perpetúan a través de sus crías, ¿no? Que además de utilizarlos, van teniendo cría, entonces van teniendo una reposición propia, podemos decir. Y acá ya empezamos a la forma de evaluación del capital con esta formulita del BRASI, donde tenemos abajo las referencias de qué significa cada una de las siglas o de los términos. ¿Sí?
tenemos. Acá hablábamos del costo de oportunidad del bien que se está evaluando, ¿sí? Eso es importante, ¿no? El costo del factor es el valor dice, en el mejor uso alternativo. Dice, se calcula mediante la siguiente ecuación. El BN entonces valora nuevo, ¿sí? En pesos por DFP en años, que sería la duración futura probable. Eso va a tener en cuenta el estado, ¿sí? Y la duración total arbitraria. ¿Qué quiere decir? Bueno, arbitrariamente se dice que un alambrado dura 50 años, ¿era? 25. 25 años vamos a suponer, ¿no? Después nos vamos a fijar ahí que no me acuerdo. Vamos a suponer que un alambrado dura 25 años, ¿sí? Pero tiene un buen estado, como decíamos recién, y está como nuevo, entonces la durabilidad futura probable va a ser 25 años también. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá un ejemplo. 50 años. A ver. Acá está. ¿Sí? Tenemos algunas instalaciones rurales que van a durar 50 años, otras. Una casa, por ejemplo, se dice que dura 50 años. En realidad hay casas de 100 años, pero bueno, ¿qué pasa? Para tener un óptimo funcionamiento y requieren de un montón de dinero invertido en reconstruirla, en mantenerla. Por eso podemos decir que en las mejores condiciones, en las óptimas condiciones, puede durar 50 años. Un alambrado, 50 años en este caso, tiene que depender según las varillas que tenga, el tipo de alambre que tenga, ¿sí? Entonces, en este caso, este alambrado tiene una vida útil de 50 años. Dicen, supónganse que el alambrado de 7 hilos de 1000 metros de largo en la región pampeana con postes cuya duración total promedio es de 50 años, ¿no? Con unos muy buenos postes. El mismo fue construido hace 10 años y el valor a nuevo es de 14.835,80, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el valor a nuevo. 14.835,80. Fíjense, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar. ¿Está? Tenemos el valor a nuevo, la durabilidad futura, probable porque hace 10 años está construido, entonces 50 menos 10 quedarían 40, la duración futura probable sería de 40 años y la arbitraria que se supone que tiene una vida útil de 50 años, como decíamos acá. Entonces, tendríamos que acá multiplicar los 14.835 por 40 y luego dividirlo por 50. A ver cuánto les da, si lo pueden hacer ahí. Matías, Sí. perdón. Yo en la clase pasada habías dicho que por ahí empecemos a jugar y a mí me dio 11.868,64. ¿Se Se escuchó? escucha medio bajito, pero 11.000. 868,64, si lo hice bien. Igual nada, espero obviamente a los compañeros a ver si es correcto. Bueno, a ver los compañeros, ¿sí? Uno está, Si lo quieren hacer y lo ponen ahí en el chat. Tengo acá algunos chats. No, yo estuve jugando un poco, como dijiste, con la fórmula, digamos. Ah, buenísimo. Bien. Matías. Sí. Ahí tenía un montón de saludos que no había dado. Sí. A mí me da parecido a ella, pero con otro, me quiere decir 1.186.864. Ah, bueno, hay que ver qué puede ser. Una cuestión quizás de los números, de cómo los ponemos. Hay que ver qué pudo haber, ¿no? Matías, a mí me dio como la chica también. ¿11.000?
11.868,64. Ah, perfecto. A la mayoría les dio así, entonces por ahí lo pueden, o al que no le dio, Sí, a a lo mí me dio. mejor lo pueden volver a hacer, probar, ¿sí? Entonces esos 40, esos 14.835, multiplicarlos por los 40 años, ¿sí? Y después lo dividimos, dividido 50 años, ¿sí? A ver si les da. ¿Pueden probar? Sí, no, está bien ese porque lo había hecho mal. Ah, Le perfecto. erré una coma y me daba 1.000.000 y Ah, era 11. está. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí está entonces. Perfecto. Buenísimo. A mí también me da igual, profe. Buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces, esta es una forma de evaluar los bienes usados teniendo en cuenta el estado de ese bien, ¿no? Si ha sido cuidado, si los materiales están en óptimas condiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, saber eso, cómo están las condiciones del material, o del material o Siempre de tenemos que cualquier tener en tipo de cuenta, capital que vayamos a aplicar el Brasil. Pero sí aclaramos que tiene en cuenta el estado de ese capital, de ese bien. Bien, es decir, de la vamos vida a... Yo acá lo probable y borro de porque en ahí total sacar esa cuenta, les porque queda grabado. Ahí está. Y vamos a seguir avanzando acá. Vamos a ver algún otro ejemplo. Dice, pero para entender mejor los conceptos de duración futura, probable y total arbitraria, se supone que este alambrado, en el momento de su evaluación, está en condiciones semejantes a un alambrado nuevo. Es decir, que en esas condiciones su duración futura probable es de 50 años. Pero como la duración total arbitraria está determinada por el promedio de la zona, que también es de 50 años, en estas condiciones extremas, dice, ¿cuál sería el Brasi de este alambrado? Dice, no importando la vida útil transcurrida, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la durabilidad futura total. ¿Qué nos dice? Si este alambrado, ¿no?, se va a evaluar y tiene 10 años de antigüedad, pero en realidad está como nuevo por su conservación, porque no se le pasaron aceite de lino, porque en las condiciones climáticas lo han dejado intacto como nuevo, y en vez de tener una durabilidad futura de 40 años, tiene una durabilidad futura de 50 años, ¿sí? Vamos a volver acá a la formulita de durabilidad futura y la total arbitraria. Entonces, si acá tendríamos la durabilidad futura sería 50 años y la arbitraria sería 40 años, bueno, ¿cuál sería el Brasi? Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Vamos a... Y seguramente ustedes los van a hacer ahí. Yo se lo anoto acá por si alguno después ve el video, entonces, y ve la grabación. Entonces ponemos Brasi sería igual. Decíamos que era 14.000. se modifica por el Se me, estado ahí está. del Se me galpón. tildó. A ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, teníamos acá el Brasi, esta pizarra la empecé a usar el año pasado, ¿no? Así que no estamos muy cancheros. Bueno, entonces tendríamos 14.000, sería 835,80 por
si dijimos que está en óptimas condiciones, que tiene una durabilidad futura igual a la nueva, entonces de 50 años. Sería 50 años y acá sería dividido, ¿sí? Si quieren lo ponemos entre paréntesis. Dividido 50. ¿Cuánto les da eso? En sí siempre tenemos que tener en cuenta la duración arbitraria para sacar el cálculo, o sea, modificar Exactamente. el ¿Sí? resultado. Ah, yo ya lo iba a poner. Hagan el cálculo, a ver. Capaz que alguno ya lo hizo por ahí. Perfecto, ahí está. Ahí está. Muy, pero muy bien. ¿Sí? 14.835,80. Sí, mentalmente simplificamos el 50 con el 50. Queda valor a nuevo. Exactamente, ¿sí? Entonces, yo lo copio porque, a ver, 835,80, ¿sí? Ese sería el resultado del Brasi si se conserva en las mismas condiciones que un bien nuevo. ¿Está? ¿Quedó esto? Sí. Perfecto. Ahora lo vamos a... Tengo que borrar acá para seguir avanzando porque no me deja desplazar. Bien, entonces, si lo copiaron o les queda, de todos modos les queda ahí en el video, le hacen captura de pantalla. Yo lo borro acá, así ya seguimos avanzando y podemos continuar después con lo de los toros. Entonces, podemos decir que es el mismo valor que el 9. Ahora, tenemos acá que van a ser ustedes, ¿sí? Supongamos que un galpón que vale 500.000 tiene una vida útil de 50 años y fue construido hace 50 años, ¿no? Vamos a suponer que tiene una durabilidad futura probable de 30 años, ¿sí? Ustedes van a hacer el cálculo y después van a poner los resultados en el chat, ¿sí? Toman unos minutitos tranquilos, hacen el cálculo y van poniendo el resultado en el chat. Yo, mientras tanto, voy a ir poniendo acá. Entonces, en valor a nuevo, ¿qué pondríamos? Los 500.000. Los Perfecto. 500.000, profe. 500.000. Ahí está. Multiplicado por... Por 30. Perfecto. Por 30, ¿sí? Y dividido... 50. Perfecto. La vida útil. Exactamente, ¿sí? 50 años, que sería la vida útil, la durabilidad total arbitraria. 50 años. A ver cuánto les dio. $300.000. ¿Cuánto? ¿300.000? Sí. Bien. ¿Sí? ¿A todos les dio 300.000? Sí, 300.000 pesos.
Perfecto. Ahí está. A ver, acá arriba. A 300.000, 3 millones. Fíjense por ahí las comas. Si a veces les da. ¿Sí? No confundamos tampoco el puntito con la coma, ¿no? Que tenemos acá. Vamos a probar. A ver, prueben de nuevo. Está, ¿sí? 300.000. Entonces a la mayoría les dio 300.000. Está. Está perfecto. Si alguien quiere probar, hacerlo de nuevo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, perfecto. 300.000. ¿Sí? Bueno, muy, pero muy bien. Esa es una forma entonces de evaluar el bien usado teniendo en cuenta su estado, su conservación, su cuidado. Acá tenemos otra y a ver, ahí está. Les voy a dejar para que hagan esta entonces. Van a hacer esta y van a poner el resultado en el chat. ¿Sí? Sí, mientras le vamos a cambiar la yerba al mate y después hacemos el recreito, ¿sí? Pongan ahí en el chat entonces los resultados que les van dando. A ver. Un millón 333 sería. Está. Vamos a ponerlo acá. El valor a nuevo sería 2 millones. Vamos a poner los puntitos, así no nos confundimos. 2 millones por
La durabilidad futura probable, ¿cuánto sería? 10 años. Perfecto. Ahí está. 10 años. Dividido entonces la vida útil, ¿qué sería? La durabilidad total arbitraria. 15 años, Matías. 15, vida útil. Perfecto, 15 años, ¿sí? Y les da entonces a la mayoría 1.333.333,33, ¿no? ¿Así era? Sí, sí, profe. Perfecto. ¿Sí? ¿Está? ¿A todos entonces les da eso? Pareciera que sí, ¿no? Sí, Sí. bien. Sí. Periódico, perfecto, ¿sí? Buenísimo, bueno. Muy, pero muy bien, ¿sí? Entonces ya seguida han agarrado esta nueva herramienta de evaluación del capital para el capital usado. Bueno, esto se los borramos. Les vamos a dar entonces unos minutitos. A ver, ¿qué más tenemos acá? A ver cuánto que nos queda. Importancia del Brasil. Vamos a hacer así, les termino esto y les doy un recreíto y arrancamos con manejo de los toros. ¿Les parece? Sí, profe. Buenísimo. Perfecto, Matías. Dice, expresa el capital fijo que tiene la empresa en el momento determinado, dice, pudiendo utilizarse el mismo como referencia para el caso de tasación de un inmueble rural, dice, para compraventa, para herencia, etcétera, etcétera. Dice, cada rubro de capital tiene el precio que le asigna el mercado según la conservación del mismo, ¿no? Esto es importantísimo. O según la vida útil futura, la durabilidad futura. Bien. Acá entramos con otro de los conceptos, el valor residual pasivo. Dice, es el que resta a un bien cuando ya no cumple las funciones para las cuales se adquirió, ¿no? O sería el valor residual final. El valor chatarra, por ejemplo, el valor de carne sería el toro, que ya no sirve para reproductor. El valor de demolición en las construcciones. Y algunos bienes no tienen valor residual pasivo, como por ejemplo las praderas perennes, ¿no? Las pasturas que, bueno, ya pasados los años de vida útil, se vuelve a sembrar arriba, ¿no? Entonces no se puede ya reutilizar. Dice, cuando el valor residual pasivo es relativamente importante, se lo debe tener en cuenta al calcular la cuota de depreciación, ya que se calcula la misma sobre la diferencia entre el valor a nuevo y el valor residual pasivo, que es el monto que se debe reponer efectivamente. Bueno, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, pero, por ejemplo, si tenemos, como decíamos, un toro, vamos a suponer que el toro vale 1.000.000, ¿sí? Vale 1.000.000 el toro, como reproductor, el toro nuevo, pero el toro para carne vale 150.000 pesos, ¿no? Vamos a poner 100.000 pesos, vamos a poner para hacerlo redondo, de ejemplo para uso didáctico. Entonces, bien, nosotros vamos a tener que reponer el toro al cuarto o al quinto año, ¿sí? Vamos a tener que reponerlo, pero lo que vamos a tener que reponer van a ser esos, en vez de el 1.000.000, los 900.000, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 100.000 es el precio de venta, sería del toro ya como carne. Entonces, para calcular la amortización, la depreciación, vamos a descontarle a ese valor a nuevo el valor residual pasivo, valor residual
final, que sería, en el caso del toro, el precio de los kilogramos de carne, el toro en kilogramos de carne. Acá tenemos el ejemplo de un tractor. Dice, supongamos que el tractor tiene un valor a nuevo de 2 millones, un valor residual pasivo o final de 15%, que sería el 15% de 2 millones, ¿sí? Y una vida útil de 15 años. ¿Cómo calcularía la cuota de depreciación? Dice, ¿cuál será el valor del tractor transcurridos los años de vida útil? A ver, bien. Vamos entonces a hacer este ejemplito para que ustedes tengan... Ah, les aclaro que en la actividad que les cargué todavía no tienen que hacer cálculos, ¿sí? Seguramente lo hagan para la otra, ¿no? Porque quería que primero estén cancheros con esto. Bien, entonces podemos decir que al valor a nuevo le vamos a descontar, el valor residual pasivo o final, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un valor amortizable. Vamos a poner valor amortizable, ¿no? Valor amortizable, ¿sí? Entonces, y después a ese valor amortizable lo vamos a dividir por los años de vida útil. Entonces, sería así el cálculo, ¿sí? De la amortización, de la depreciación. Amortización anual, sería amortización anual, es igual a, en este caso tendríamos los 2 millones, ¿Por el 15%? ¿sí? Sí. Por el 15%. Podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Por el 15% y después a ese 15% restarlo a los 2 millones, o directamente decir, bueno, si los 2 millones es 100%, le restamos el 15%, quedaría 85%, ¿puede ser? ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, por 85% o por 0,85. Esta es la forma rápida de hacerlo, ¿sí? ¿Me explico por qué? Entonces directamente podemos decir que que el valor amortizable es el valor a nuevo menos el valor residual pasivo, y el valor residual pasivo es 15%, entonces decimos, bueno, el valor amortizable es 2 millones por 0,85. Y a eso lo dividimos los años de vida útil, dividido 15. Esa es una forma. Otra de las formas sería... Igual vamos a llegar al resultado con cualquiera de las dos. Sí, sería los 2 millones, 15 por el... ¿sí? Multiplicado 2 millones por 15% o 0,15, 0,15, ¿no? 15% y 0,15 es lo mismo. Acá ponen 0,15 y no tienen que poner el por ciento en la calculadora, ¿sí? Ahí ahora, y pondríamos así, sería 2 millones menos, acá a ver cuántos ceros puse, ¿sí? Si no, sería así. Está esta forma o esta forma, cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y por supuesto que acá hay que dividir
Yo les pongo así, por si lo hacen con la calculadora, les pongo así, dividido los años de vida útil. Bien, y entonces, ustedes lo pueden hacer, a ver, dividido 15, ¿sí? Entonces, esta de acá arriba es un poquito más corta. Porque mentalmente digo, bueno, 100% menos 15%. ¿Sí? Me da 85%. Eso es lo que... Bueno, los dejo ahí para que compartan el resultado, háganlo de cualquiera de las dos formas, compartan el resultado en el chat y se toman unos 10 minutitos, así ya comenzamos después con el manejo de los toros. ¿Está? Bueno, profe. Perfecto. Igual es una complicación para sacar el 15% de los 2 millones. ¿Qué tan difícil? No, pero la complicó, bueno, a mí me la complicó, ahí me la complicó más. Porque yo digo, bueno, en 2 millones
Bueno, ahí estaba mirando los mensajitos. Ahí está. Entonces, les daba, por ahí decían que les daba 133.000, ¿puede ser? Sí, Matías, profe. 113.333,33. 113.000. 333,33. Ahí está, 113.333 con 33. Pero a algunos les había dado, a algunos les dio diferente, me parece. ¿Hicieron las dos formas? Entonces, la consigna era, ¿cómo calcularía la cuota de depreciación? Bueno, ¿sí? Era un poco para que ustedes vean cómo harían para calcularla. Sí, que teníamos las dos formas. Y dice, ¿cuál será el valor del tractor transcurridos todos los años de vida útil, ¿no? Entonces, transcurridos todos los años de vida útil, el valor del tractor sería alguien dijo, 170 puede ser que pusieron, a ver. 1.700.000. Sí, 1.700.000. Ahí está. Perdón, 1.700.000, ¿sí? Eso sería, a ver, $1.700.000 sería, en realidad, fíjense, eso les daría esto, ¿no? Eso, 1.700.000 le daría 2 millones por 0,85. Eso es lo que calcularon. En realidad, el valor del bien transcurridos los años de vida útil no es ni más ni menos que el valor residual pasivo o final, ¿sí? Que sería esos 2 millones por 15%, ¿sí? 15%, 0,15, como quieran ponerlo, ¿sí? ¿Eso cuánto les da? Matías, eso me da 1.700.000. ¿Un millón? 700.000. 1.300.000. No, 700.000. 700.000, 1.700.000 te dio. Sí. ¿Sí? Al resto, No, a mí me da otro número totalmente diferente, profe. No sé muy si es la bueno, a ver, Sí, sí. 300.000 me da a mí, nada más. 300 da, 300.000. ¿Cuánto da? Sí. 300.000 me da también. 300.000. A mí me pasa lo Ahí mismo. está. 300.000, ¿sí? Sí. 300.000.
¿Alguien más le dio 300.000? A mí. Está. Bueno, bien. Entonces, 300.000 sería lo que va a valer el tractor. O sea, fíjense, el tractor nuevo vale 2 millones, pero el tractor viejo ya, con más de pasados los 15 años de antigüedad, vale 300.000, ¿no? O sea, va a valer 300.000. Está, entonces, ¿cómo calcularía la depreciación? Sería esto, la cuota de depreciación, esto, 113.333, eso sería lo que pierde cada año. Cada año va a perder 113.333,33. Podemos decir que ya el primer año, cuando ya se empieza a usar el valor, que ya no es 0 kilómetro, que ya se empezó a usar, podemos decir que el primer año el valor sería 2 millones menos estos 113.033. 113.333,33. ¿Sí? Perfecto. Al final de los años de vida útil, tendríamos estos 300.000. ¿Sí? Ese se podría decir el valor residual final o pasivo. ¿Estamos? ¿Quedó? Sí. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí le sacan captura de pantalla, lo copian. ¿Sí? O ven después la grabación. Perfecto. Bueno. Bien. Esto es lo que les decía al principio, ¿no? Que la amortización, la pérdida de valor, de desgaste, deterioro u obsolescencia, ¿no? Desgaste por el uso, deterioro por el tiempo, obsolescencia porque se pone viejo o por el avance de la tecnología. O las dos cosas. Miren, acá tenemos unas formulitas, entonces, del cálculo de amortizaciones. Tenemos el valor de origen o el valor a nuevo, dividido los años de vida útil. Eso sería para los que no tienen valor residual pasivo, valor residual final. Como decía, por ejemplo, la pastura. O como puede ser, supongamos, no sé, una computadora, ¿sí? Un celular que puede ser descartable, ¿sí? Por ejemplo. Y esta segunda fórmula es para bienes como, por ejemplo, el tractor que recién alcanzábamos de calcular, el toro. ¿Sí? Entonces tenemos dos formas de cálculo. Acá les voy a dejar para que practiquen ustedes. Y después van a poner los resultados. Nos quedan 40 minutos de clase todavía, así que vamos bien. Les voy a dejar para que practiquen ustedes y después pueden poner los resultados en el foro. Podemos armar ahí el foro y en el foro van a poner los resultados de este ejercicio, de estos dos, del tractor y de la camioneta, ¿sí? De la misma forma que calculamos recién el del tractor, ahora van a calcular esto, pero de un tractor 0 kilómetros, dice, y una camioneta con 2 años de uso. Van a utilizar, fíjense que tienen valor residual final los dos, ¿sí? Uno de 15%, el otro de 25%. Entonces van a utilizar la formulita que veíamos recién, que es la de abajo, ¿sí? Que es la que nosotros utilizamos recién. Sí, que los que aplicamos el 15% nos sería diferente porque nos Exactamente. da el valor ¿Sí? residual futuro. Claro. Perfecto. Está bien. ¿Está? ¿Alguna duda quedó?
¿no? Buenísimo. Bueno, entonces les queda esto para practicar. Tenemos ahí el foro armado, ahí en el foro lo pueden poner, si no, yo les escribo cualquier cosa, les escribo algo nuevo para que ustedes puedan escribir. Creo que de todos modos, como tienen ahí los foros, dos, que es uno de seguridad e higiene y otro no sé qué que comenté ahí, van a poder escribir ahí, ¿sí? Si no llegan a poder entrar en el foro, pueden mandar el resultado al grupo de WhatsApp también, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, pero bueno, Buenísimo. Bueno, entonces nos tomamos bastante detenimiento para esta clase, para la parte práctica, que la vamos a seguir repasando, por supuesto, y vamos ahora a pasar a la clase número 7. A ver, tenía por acá. A ver. ¿Hay algún comentario que ahora lo vamos a mirar? Mensajito. Una pregunta, vuelvo otra vez para atrás para preguntarte ahora y no preguntarte después. Sí. En esto tenemos que agregar los años de uso en sí, que no, distinto a la otra fórmula que veníamos, agregar algo más al cálculo, Claro, en el ejercicio de la camioneta. este es distinto al del Brasi, ¿no es cierto? Es la formulita de cálculo que hacíamos recién. ¿Qué hacemos? Al valor Lo nuevo, aplicamos primero. claro, al valor nuevo le vamos a restar Y el sacamos valor los 2 residual años, final, ¿sí? los 2 años. Lo Está podíamos bien. hacer de las dos formas. O, si por ejemplo que el valor residual final es 25%, podemos decir, bueno, 100 menos 25 es 75, ¿no? Entonces al valor a nuevo directamente lo multiplicamos por 75% por 0,75. Eso nos va a dar ya el valor amortizable, ¿no? Ese valor lo dividimos por los años de vida útil, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Y la otra era, al valor a nuevo, lo multiplicamos por el 25% sería, y entonces después al valor a nuevo le restamos ese resultado. Y después lo Sí, no, dividíamos, yo ¿no? de lo que te Es la consultaba. formulita que teníamos recién. No, sí. Yo lo que te consultaba, Matías, porque en este caso tenemos que la camioneta tiene 2 años de uso, vida útil de 10 años, y tenemos para hacer el valor de origen Bueno, dividido, digo, por el... Mira, vamos entonces a hacerlo. Yo por ahí quería adelantar un poquito, pero no hay problema. A ver. Bueno, estaba claro entonces que usamos esta fórmula, ¿sí? Eso quedó claro. Sí. ¿Está? Perfecto, ¿no? Esta es la fórmula que vamos a usar. Bien, en el caso de la camioneta que tiene 2 años de uso, vamos a hacerlo acá, total. Así les queda. Ustedes no lo están viendo, ¿no? No. Perdón, no había... Estaba en el PDF y no le había compartido la pantalla. Acá. Bien. El primero entonces es como los anteriores, ¿no? Aplicamos la formulita, reemplazamos y ya está. En la camioneta vamos a tener en cuenta que tiene 2 años
de uso, ¿no? Que uno le pone por ahí una trampita como para pensarlo, para que piensen, bueno, ¿y cómo sería? A ver, entonces lo que ustedes van a hacer es, primero vamos a calcular con el valor a nuevo, ¿sí? Que es esos 3 millones, perdón. Sí, por el porcentaje. ¿Sí? Mm. 3 millones, entonces, por el porcentaje exactamente, ¿sí? Para simplificarlo, en vez de decir por 25% y después restarlo a los 3 millones, directamente lo hago por 75% o, que sería lo mismo, 0,75. ¿Sí? Sí, Esto es una coma. ¿Está? Y a eso, sí. a eso lo dividimos por 10 años, que es la vida útil. ¿Sí? Está bien. ¿Está? Bien. ¿Cuánto les dio ahí? Esa sería la 225. amortización anual. Vamos a poner anual. Amortización anual. ¿Sí? ¿Cuánto les da? A ver, Sí. 3 millones Ya, por perdón. 0,75. A ver, 225.000. ¿cuánto les da? 225.000. Sí, 225.000. Sí, a mí también me da lo mismo. 225.000. ¿Está? Bien. Esto es lo que va a perder año a año, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que en la camioneta, en el año 1, en el año 0, vamos a poner año 0, 0, 1, 2, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, en el año 0 vale, en el momento 0 vale 3 millones, ¿no? Cuando está a 0 kilómetros, ¿sí? ¿Está? Sí. Bien. Ahora, en el primer año, ¿no? En 5.000. el año 1, que sería que yo la compré y ya la empecé a usar, ¿sí? Ya la empecé a usar, vale, sería esos 3 millones menos 200. 225.000. 225.000, ¿no es cierto? Matías, Sí. ¿y si ¿Está? directamente le hacemos la fórmula de, en vez de dividirlo por 10, le restamos a 10 y lo hacemos en 8? Y acá, Vamos mira, a dar el mismo resultado. Sacamos los no años de sé si te uso. va a dar. Entonces, A ver. acá sería los 3 millones, ¿no? Sería de nuevo. Yo se los hago así para que se entienda. Después pueden hacerlo mentalmente de otra forma, ¿sí? 25.000. O vamos a hacer así. Sí, ahí. Vamos a hacer así. Sería, entonces, ¿acá cuánto les da? 2 millones, ¿cuánto? 775. 2.775.000. ¿Sí? Sí. Está. Vamos a poner, estirar un poquito acá. Bien. Entonces, este sería el valor residual. Este sería el valor residual, podemos decir, el valor, no el valor residual final, ¿no? No el final, sino el valor que tiene en ese momento la camioneta. Podemos decir que la camioneta ya la empezamos a usar, ya no es 0 kilómetros y ahora vale, la usamos un poquito, ¿sí? Vamos a suponer, la usamos un poquito y ya no vale como 0 kilómetros, vale esto. En el segundo año va a valer
va a valer esto. A ver. Va a valer esto. A ver, ¿cuánto sería? 2.775.000 menos 225.000. ¿Cuánto sería? A Era ver. 2.550.000. Ahí está, 2.550.000. Perfecto. ¿Sí? Esto es lo que va a valer en el segundo año. Y si queremos saber cuánto vale en el tercero, en el cuarto, en el quinto, podemos llegar a hacer una tablita. Acá poner, ¿no? Los años. Y así sucesivamente hasta el año 15, ¿no? ¿Está? Entonces podemos decir, bueno, cuando es 0 kilómetros vale 3 millones, pero ya en el primer año con uso vale 2.775.000. En el segundo año vale 2.550.000, ¿sí? Por ejemplo, ¿está? ¿Qué vamos a hacer? En realidad lo que le vamos descontando año a año es esta cuota de depreciación, ¿sí? Sí, sí. Y nos va dando acá un valor residual, ¿sí? Pero eso lo tenemos que agregar por esos 2 años que nos pusiste Entonces, la ahí en la trampa del consigna... ejercicio. Bien, entonces fíjense, miren lo que dice. Yo no les quiero borrar, a ver cómo hago para no borrar. Acá, a ver. Para no borrar. No, la consigna en realidad dice... Calcular las amortizaciones para los siguientes bienes teniendo en cuenta sus datos correspondientes. Dice tractor 0 kilómetros, dice, pero en realidad lo que tiene que calcular, ¿sí?, son las amortizaciones. Y podríamos decir que la amortización, hablamos de una amortización acumulada para el segundo año. Acumulada sería ir sumándole esa cuota de depreciación o de amortización. Entonces podríamos decir estos 225.000 por 2, ¿sí? Serían el segundo año, por 3 serían el tercero, por 4, por 5, ¿sí? Teniendo en cuenta que la pérdida de valor es igual todos los años, ¿no? En la realidad, a veces pasa y a veces no. Puede ser que en la realidad un bien se desgaste un poquito más en los primeros años y menos en los últimos, o al revés, ¿sí? ¿Está? ¿Quedó entonces? O sea que tendrían, acá podríamos decir, Sí. bueno, la amortización anual o esa pérdida de valor anual es de 225.000, año a año pierde 225.000, y en el segundo año podemos decir que el valor residual, ¿no? Quedaría, el valor que tendría la camioneta en el segundo año sería de 2.550.000, ¿sí? La cuota de depreciación podríamos decir que es de 225 y 225, 450.000, ¿sí? ¿Está? ¿Quedó? Sí. Buenísimo. ¿Alguna, a ver, Y alguna llegamos otra duda? ¿Alguna... Matías, Sí. que se llegue al mismo resultado haciendo el valor de depreciación, restando los 2 años. Bueno, a mí me dio lo mismo que a vos. ¿Cómo lo hiciste? No sé. Que ¿Cómo lo con los hiciste? 2 años, el cálculo de el valor de depreciación, que eran 225.000 Sí. por 2, lo resté a los 3 millones y se llega al mismo valor. Serían Perfecto, los muy 2, pero muy bien, los 2 años. exactamente, sí, sí, se llega al mismo valor, porque en el segundo año, en vez de descontarle a estos 3.225.000, le vas a estar descontando los 450, ¿sí? 450. Perfecto, muy pero muy bien. Si me acuerdo para la clase que viene, les muestro alguna tablita. Les muestro alguna tablita que está buena para ordenarnos, ¿no?
donde van a tener el periodo, que serían estos, del 0 al 15, después la amortización anual, el valor, el valor residual, ¿sí? La amortización acumulada, que sería ir sumando. Para la próxima clase, entonces me acuerdo, les voy a traer una tablita, así la practicamos un poquito más con la tabla. ¿Quedó entonces? Sí, sí. Cualquier Sí, duda, sí. la clase. Yo no quería no quería atrasarme porque, como les decía, que van a tener en esta actividad un poquito más de la parte de clase 7, ¿no? Por eso no quería demorarme mucho en esto, pero está buenísimo que consulten y que quede claro también. ¿Por qué les digo? Porque, bueno, en la clase que viene entonces alguna duda que tengan sobre esto, ya la arrancamos, comenzamos aclarándola, incluso haciendo alguna práctica y demás, ¿sí? Entonces les queda después compartirme acá el ejercicio 1, el del tractor 0 kilómetros, después lo comparten al grupo, lo comparten en el foro, ¿sí? ¿Está? Bueno, nos queda un ratito todavía. Vamos a ver. Bueno, entonces, en esta clase nos quedan unos minutos, es cortita. eh, Terminamos hoy día, así que unos minutitos nos quedan. Lo que vemos, la vamos a repasar, retomar la clase siguiente, no hay problema. Entonces, integramos esto de amortizaciones que veíamos recién y también el manejo de los toros, que es uno de los capitales importantes, de los bienes importantes de la cría, y que también requiere de una amortización. Pero algo que habíamos agregado era un poco el manejo de los toros, que había resultado interesante, inquietudes en los cursos anteriores. eh, no solamente la evaluación, sino un poquito más de información sobre los toros, sobre las enfermedades que contraen y demás, y de la importancia que tienen en el plantel, la importancia que tienen en los índices de procreo. Vamos a dar hasta donde lleguemos y bueno, y retomamos la clase siguiente. Dice, la función de los toros se hace evidente durante el servicio. Sin embargo, dice, se los debe tener en las mejores condiciones durante el año, ¿no? El toro no tenemos que tenerlo bien solamente en la época del servicio, sino durante todo el año, en buen estado. La proporción en el rodeo es muy baja, su papel es muy importante. Si una vaca falla, no se perderá. Dice, si falla una vaca, se pierde un ternero, pero si falla un toro, ¿sí? Se perderán entre 25 y 50 terneros cada 100 vacas, ¿no? Es que el toro es el responsable casi del 50% de los terneros, ¿no? De los índices de procreo, ya sea de parición, de preñez. Dice, esta pérdida, ¿no? Que decíamos acá, entre el 25 y el 50%,
se minimizan al ocupar los toros restantes, ¿no? En lugar del toro que falla. Esto sucede si el toro de baja fertilidad, dice, es dominante y no deja montar a los otros, ¿no? Ahora vamos a ver un poco los conceptos de dominante, de potencial reproductivo. Transmiten su genética masivamente, ¿sí? El ternero va a tener 50% de genética de la vaca y 50% del toro, ¿sí? Ahora, después vamos a ver los porcentajes de toro, cuántos toros tenemos cada 100 vacas, por ejemplo. Va a tener que ver un montón de índices, de parámetros, ¿sí? Dice, seleccionar cuidadosamente según los objetivos de producción y características a manejar en el rodeo, ¿no? Según el animal, el biotipo, el tipo de animal que queremos obtener. Y también son los principales transmisores de enfermedades venéreas, ¿sí? Las enfermedades de reproducción sexual. Proporción, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, dice entre el 2 y el 5%, ¿no? Entre 2 y 5 toros cada 100 vacas. Esta es una de las proporciones, dice, en campos limpios, sin accidentes geográficos, ¿no? Que no tengan ni montes, ni lagunas, ni etcétera, porque ahí ya se debe incrementar el porcentaje de toros. Con accidentes, dice el 3%, con toros controlados y sanos se puede llegar al 2% como mínimo, ¿no? De llegar a tener 2 toros cada 100 vacas. Salud Matías, reproductiva. entonces, Sí. una pregunta, para Campo de Monte, ¿son 3 toros en 100 vacas? El campo, fíjate, mirá. Sí, con accidente Con geográfico, accidentes. Laguna Monte. Exactamente. 3 como mínimo, ¿no? 3 mínimo. Claro, exactamente. ¿Sí? Sí, Como mínimo 3 toros. En cambio, si tenés en campos que no hay accidente geográfico, que no hay laguna, que no hay monte, ¿sí? Puedes llegar a tener como mínimo 2 toros cada 100 vacas. Después vamos a ver otros parámetros, como les decía, ¿sí? Que donde vamos a medir el diámetro escrotal, vamos a medir un montón de cosas del toro. Y la calidad de campo también tiene muchísimo que ver. La salud reproductiva del toro, dice, estimación de su fertilidad potencial. No hay ninguna prueba que nos permita saber con certeza y rápidamente la fertilidad real. Solo la prueba biológica, dice, de cruzarlo con una hembra de fertilidad conocida y sana nos permite sacar conclusiones, ¿no? Es decir, que es muy difícil porque son responsables 50% el toro y 50% la vaca. Entonces, para saber la salud, la fertilidad real del toro, se dice que es muy difícil, ¿no? Salvo conociendo que la hembra es realmente fértil y sana, ¿no? Si no, si falla una vaca, podemos decir, puede haber sido el toro, puede haber sido la vaca. Pero si tenemos algunos exámenes como decía recién, para, bueno, poder saber las capacidades, las aptitudes del toro y además la salud reproductiva, como lo mencionaba. El examen andrológico, dice llegar a un diagnóstico clínico y reproductivo. Hago una aclaración, ¿no? Es una introducción, conocimientos que nosotros al principio hablábamos, ¿no? Del rol de cada uno, del rol del administrador, el rol del veterinario, el rol del agrónomo, ¿no? Que esto siempre tenemos que tener
un asesoramiento, un trabajo en conjunto con el veterinario, ¿sí? Eso es fundamental. Características del desarrollo de los órganos genitales, dice analizar trastornos hereditarios del tracto genital y del organismo en general, reconocer alteraciones inflamatorias del tracto genital, enfermedades infectocontagiosas, evaluar la potencia copulatoria, evaluar la potencia generativa, ¿sí? Que ahora los vamos a ver, establecer errores en el manejo, porcentaje, rotación, traslado, alimentación. Acá tenemos una fotito que conseguimos en internet. ¿No? Del tracto genital del toro, ¿no? Los distintos órganos. Como les decía recién, entonces, a ver, nosotros no vamos a hacer el análisis, pero sí, si trabajamos con un veterinario, lo vamos a exigir, ¿sí? Vamos a exigir por decir, bueno, queremos, por supuesto, optimizar los índices de procreo, los distintos índices de productividad. Entonces, tenemos que exigir, solicitar al veterinario que trabajemos en conjunto, ¿no? A quien contratemos como, como administradores, que el manejo sea lo más coherente posible. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer el examen? Dice, el examen clínico reproductivo puede hacerse en distintas épocas del año. Esto depende de, dice, todos los comprados en exposiciones, remates a campo, se deberá hacer antes de los 30 días posteriores a la fecha de compra para poder anular la compra en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, los estudios, ¿sí? Se pueden hacer en cualquier época del año, ¿sí? En cualquier época del año se pueden hacer los estudios. Después vamos a ver qué pasa en una época, qué pasa en otra, qué se puede llegar a ver en una, en otra, ¿sí? Y como decía, por ejemplo, si se compra un toro, antes de los 30 días, ¿no? Para tener el derecho a reclamo. Después vamos a ver algunas características de algunas pruebas, cómo se hacen. Toros pertenecientes a establecimientos que estuvieron en servicio, dice, posibilidades, dice, finalizado el servicio, ventajas, dice, las lesiones genitales o extragenitales adquiridas durante el servicio están en un estado agudo o agudo crónico, por lo que son más fácil de diagnosticar, ¿no? Es después de haber estado en servicio, puede ver alguna lesión, ¿sí? Las lastimaduras, por ejemplo. Entonces, se pueden ver, van a estar más visibles, ¿sí? Para diagnosticar. Dice, al identificar un toro apto disminuido con afecciones en el pene, prepucio o aparato locomotor, ¿no? Por una de las manco, por ejemplo, ¿sí? Podemos seguir su evolución y determinar antes del próximo servicio su aptitud o rechazo, ¿no? Eso es importantísimo para tener mucho tiempo de anticipación para poder reponerlo en caso de que el toro deba ser descartado, ¿sí? O sea, después del servicio, ya estar pensando en el servicio siguiente. Porque, bueno, con lo que cuesta un toro, no es fácil reponerlo de un día para el otro.
Otra de las momentos puede ser luego de tacto, ¿sí? Ventajas, dice, semejante a la anterior, ¿no? A la de después del servicio. Pero esta pasó un poquito más, dice, tiempo para reponer los toros. En cuanto a las lesiones, estas han pasado a un estado subclínico, dice que a veces se hacen difícil de diagnosticar. Claro, pasó un tiempito ya del servicio, entonces alguna herida que haya tenido, alguna lesión, puede haber sanado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Puede haber sanado y si se ingresa nuevamente al servicio, puede volver a abrirse o aparecer esa lesión, ¿no? Entonces, por eso eh, esa, ¿qué pasó? Se salió la. A ver. Ahí está. Se había salido al compartir pantalla. Ahí estamos. Dicen, este es el mejor momento para comenzar el diagnóstico de enfermedades venéreas. Porque puede haber alguna lesión de alguna enfermedad que lógicamente no alcanzó a sanar, ¿no? Si se hace el examen después del servicio, bueno, algunas lesiones pueden ser propias del servicio, pero si pasado ya transcurrido esa época de servicio, ¿no? Transcurrido ya un tiempo, entonces ya meses, si siguen habiendo lesiones, puede llegar a haber alguna enfermedad venérea. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos dice. Antes del servicio es la época menos apropiada. Que se puede hacer, ¿sí? Pero, fíjense, dice, si se diagnostican problemas serios, enfermedades venéreas, alto porcentaje de descarte, ¿no? Entonces puede pasar que nos quedamos sin toros. Y va a ser difícil la reposición en conjunto de los toros. Como les había dicho en la clase anterior, llegamos a las 9:21 horas. El que quiera retirarse, se retira, ¿sí? Después ven la clase grabada, que tiene que retirarse. Y los demás, bueno, yo hasta ahí 10 seguimos, que ya casi, ya nos falta poquito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí antes del servicio, si tenemos que descartar los toros, vamos a estar a último momento en descartando, teniendo que seleccionar otros toros para reponer, el tema del dinero, que a lo mejor no contamos con el financiamiento para la reposición, ¿sí? Esa es una de las grandes desventajas. Examen físico general, tenemos el examen dentario, problemas locomotores, ¿no? Sobre los aplomos, sobre todo los aplomos, ¿no? Por ejemplo, si están mancos, rengo, el estado de la visión, que es fundamental para que pueda detectar el lote, detectar el celo, la condición corporal del toro, el examen genital, ¿sí? Los genitales externos, revisando prepucio, pene, testículos, los genitales internos, uretra, vesícula. Prueba de diagnóstico, dice, de enfermedades como tuberculosis, brucelosis. ¿Está? Bien, hasta ahí entonces agregábamos un poquito de manejo de los toros como para ir avanzando, ¿sí? Y después vamos a hacer ejercicios también
de amortizaciones con reproductores machos, reproductores hembras. Vamos a ver cuándo se realiza la amortización, cuándo no, cuándo hay reposición interna, ¿sí? Cómo amortizamos el lote, ¿sí? Acá tenemos una tablita con algunos ejemplos de vidas útiles, ¿no? De años de vida útil, ¿no? De equipos de computación, rodados, muebles y útiles, instalaciones, maquinarias, inmuebles. Y acá tenemos algunas otras ejercicios que si quieren hacer después para practicar les van a quedar, ya habiendo practicado los anteriores. Tenemos valor de origen, que sería el valor a nuevo, ¿no? Veo valor de origen, la vida útil, el valor residual final, fíjense acá lo tenemos en valor absoluto, lo tenemos en peso, ¿sí? Y no en porcentaje, a veces lo van a encontrar así, directamente lo van a restar al valor de origen o al valor a nuevo, ¿sí? Acá tenemos otro ejercicio más, tenemos con un ejemplo, bueno, un poco nos adelantábamos en la práctica de los ejemplos anteriores. ¿Sí? Ahí tenemos ya resuelto. Y acá tenemos la tablita, la tablita que yo les decía. Acá estaba la tabla. Miren, ¿no? Que esto no es ni más ni menos, no es ni más ni menos que lo que explicábamos hoy, ¿sí? Donde teníamos el periodo, ¿sí? La amortización anual, en esta primera columna, y la amortización acumulada. Fíjense, año a año este bien va perdiendo 240.000, ¿no? Entonces, y la pérdida que ha tenido en el primer año es 240.000, en el segundo año podríamos decir que es 240.000 por 2, ¿no? 480. En el segundo, ¿sí? Se le va sumando a esto, ¿sí? A estos 480 le vamos sumando los 240.000 y nos da 720.000, ¿sí? A estos 720.000 del tercer año, en el cuarto año le sumamos los 240 y nos da 960. O lo que sería lo mismo, ¿sí? Multiplicar la amortización anual por los años de vida útil, ¿sí? Entonces les va a ir dando el resultado de la amortización acumulada. Y esto lo que sería es el valor residual, ¿sí? Que es el valor al valor a nuevo, el valor de origen, le vamos descontando año a año la amortización anual, ¿sí? Hasta llegar, fíjense que en las dos últimas columnas nos quedarían el valor residual final sería, ¿sí? 800.000, fíjense que lo teníamos acá arriba, acá lo tenemos, los 800.000, ¿sí? Y nos quedaría también en la otra columna este 1.200.000, que sería el valor amortizable. ¿Sí? Para saber que está correcto el ejercicio, nos tendría que dar la sumatoria de estas dos columnas, del final de estas dos columnas, igual al valor de origen, a los 2 millones que lo tenemos acá. Y acá tenemos para practicar un poquito más también, que lo vamos a seguir practicando en la clase que viene. ¿Sí? Y acá vamos a ver algo de los toros también, fíjense, vamos a practicar un poco de toros, sobre toros. ¿Sí? Si tienen tiempo, lo quieren hacer, lo pueden hacer.
Estaría buenísimo. Lo principal es la actividad que tienen para hacer hoy, ¿sí? De esta clase de manejo de los toros, pero después si tienen algún tiempito, quieren hacer algunos de estos cálculos que tenemos para practicar, los vamos a hacer, los van a hacer. Y si no, en la clase siguiente ya comenzamos a trabajar en conjunto estos cálculos. Practiquen de hacerlo si tienen tiempo y nosotros los volvemos a practicar todos juntos para que, bueno, no queden dudas, para que se puedan aprender de la mejor manera. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo grande a todos, que tengan muy buen fin de Matías, semana. Disculpen que me haya excedido un poquito del tiempo, ¿no? Que nos Matías, tomamos. Sí, eh, esta actividad de esta semana solamente entraría al manejo de toros, entonces. exactamente, sí, 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 sí. Perfecto, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y gracias Listo, profe, que gracias por quedarse un ratito más. Gracias, Matías. Saludos para todos. Buen fin de. Nos vemos. Cualquier consulta que tengan, estamos ahí en contacto. Saludos, buen fin de para todos. Gracias.